del Señor, hermanos, porque es un día de gozo, de alegría, de celebración, amén, porque recordamos, estamos celebrando ese día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de la muerte, amén. Y vamos a considerar este tema. Le voy a invitar que para ello vayamos a Marcos capítulo 16, por favor, hermano. Y vamos a leer de manera alternada del versículo 1 al versículo 11, amén. Marcos 16. Del 1 al 11. Lo vamos a leer de manera alternada. Yo le voy a invitar que glorifique al Señor y se ponga en pie. Y leemos así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les habían tomado temor y espanto, y decían nada a nadie que tenían. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, te rogamos, bendito Dios, que nos ilumines con tu Santo Espíritu y nos hagas entender tu voluntad, nos hagas entender este mensaje, nos hagas entender, Señor, lo glorioso que fue aquel acontecimiento, Señor, que ocurrió, Padre, ese día en el que tú resucitaste, Dios. Revélanos tu gracia, tu amor y tu misericordia a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, en los 4 evangelios nos narra este acontecimiento que acabamos de leer y sobre lo que estuvo basado todas estas alabanzas, ¿verdad?, que pasaron nuestros hermanos a entonar sobre la resurrección de Jesucristo. Y es que nadie puede negar el hecho de que Jesucristo ha resucitado, de que Jesucristo se levantó de los muertos, de que Jesucristo ha vencido, ha triunfado. Y vemos en Lucas, donde también encontramos el relato de la resurrección, cuando las mujeres van a buscar a Jesucristo, ¿verdad? El ángel le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Verdad? No está aquí, sino que ha resucitado. Y vemos que la iglesia primitiva, cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que ella, ¿verdad?, vivía bajo esta atmósfera de gozosa confianza. Y leemos en las Escrituras palabras como: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Y en otra parte de la Escritura, ¿verdad?, leemos: en todas estas cosas somos más que vencedores. Y en 2 Corintios 2:14 dice: Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Y en Apocalipsis nos dice: y al que venciere,
¿verdad? Y hace referencia a la victoria. Entonces la iglesia primitiva vemos que vivía bajo esta verdad, este era su vocabulario: victoria, triunfo, vencer. Pero si leemos con detenimiento y consideramos estos versículos, por ejemplo, 1 Corintios 15, 57, dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:37 dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Segunda de Corintios 2:14 dice: Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, a través de quien tenía la seguridad la iglesia de la victoria, del triunfo, a través de Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A través de Jesús, hermano. Pero si nos remontamos, ¿verdad?, a los acontecimientos que ocurrieron en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, e imaginamos por un momento la escena de la cruz, y nos ponemos en los zapatos de aquellos que vieron esa escena, nos preguntaríamos: ¿cómo puede ser el crucificado un vencedor? ¿Cómo puede ser aquel que está colgando en un madero victorioso? Y es que recordemos que Jesucristo no solamente fue crucificado, hermanos. Jesucristo fue en primer lugar rechazado. ¿Quiénes lo rechazaron? Su propia nación, su propio pueblo, su propia gente, el pueblo amado que dice que quiso juntar como las gallinas juntan sus polluelos. Ese pueblo que hizo con Jesús, hermano, lo rechazó. Entonces en la cruz vemos a un Cristo crucificado, pero también a un Cristo rechazado, porque su pueblo decía: crucifícale, crucifícale, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y danos a Barrabás. Prefirieron un criminal antes de preferir al autor de la vida. Entonces en la cruz vemos a un Cristo que fue, hermano, rechazado. En la cruz vemos a un Cristo, hermano, que también fue traicionado por su mejor amigo, por aquel que consideraba su discípulo, su cercano, su allegado. Jesucristo fue traicionado y fue vendido por 30 monedas de plata. Y en el Getsemaní fue entregado con un beso. Y entonces vemos a un Cristo que fue traicionado. Un Cristo, hermano, que en las horas de agonía, en las horas, ¿verdad?, donde más necesitaba compañía, fue negado por aquel que decía que hasta su misma vida daría por él. ¿Qué hizo este hombre? Lo negó 3 veces, diciendo: yo no lo conozco, yo no lo conozco y yo no lo conozco. Y Jesús estaba ahí viendo cómo su discípulo lo negaba. Y los demás seguidores, ¿qué hicieron? Lo abandonaron por completo. Todos huyeron, todos se escondieron, hermano. Entonces vemos a un Cristo rechazado, traicionado, negado, abandonado, ejecutado, hermanos, inmovilizado, con las manos atadas, los pies clavados, completamente inmóvil, desarmado, ¿verdad?, amarrado e impotente, porque no hacía nada Cristo ahí en la cruz. Estaba completamente molido, lastimado, y enmudeció, dice la palabra de Dios, y no abrió su boca. Y pareciera ser entonces una derrota, ¿cierto? Todas estas imágenes nos hablan de ¿qué? De derrota, de traición, de humillación. Y pareciera ser más la victoria del orgullo fariseo. Pareciera ser más la victoria de los prejuicios judíos. Pareciera ser más la victoria de los celos religiosos.
del odio encarnecido que sentían los saduceos, de la cobardía, porque lo hicieron detrás, y de la brutalidad romana. Pareciera ser más la victoria, que estas cosas habían vencido, ¿cierto? Pareciera ser esta escena la derrota del bien por el mal. Mas sin en cambio, gracias a la Escritura, podemos comprender que es todo lo contrario. En la cruz, Cristo, hermano, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba triunfando, estaba venciendo, estaba conquistando. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque mucho se habla de la cruz, acerca de que gracias a la cruz obtenemos salvación, y es verdad. Gracias a la cruz, en primer lugar, ¿qué obtenemos, hermano? Salvación. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Porque Cristo derramó su sangre inocente para perdonarnos de nuestra maldad. Porque Cristo en la cruz expió. En la cruz redimió. En la cruz dio satisfacción a la justicia divina. Y en la cruz paga el justo precio por nuestros pecados. Y entonces en la cruz obtenemos salvación. En la cruz también nos revela el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la cruz, hermano, es una revelación del grande amor de Dios hacia el hombre. Pero más que eso, en la cruz vemos el triunfo de Jesucristo sobre la maldad. En la cruz podemos observar el triunfo de Cristo sobre el pecado, el triunfo de Cristo, hermanos, sobre Satanás, el triunfo de Cristo sobre las potestades, sobre los demonios, sobre las enfermedades. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y es lo que vamos a considerar. El título de esta predicación es la victoria de Cristo. Porque ¿cuántos creemos en un Cristo victorioso? ¿Cuántos creemos en un Cristo, hermano, triunfante? En un Cristo conquistador. Lo que afirma el Nuevo Testamento es que en la cruz Jesús desarmó al diablo y lo venció. En la cruz Cristo desarmó al diablo y lo venció. Y no solamente a él, sino a todas las potestades y a todos los principados. Hoy el hombre moderno quiere dejar de creer sobre el mundo espiritual, sobre Satanás, sobre la influencia de los demonios. Pero nosotros como iglesia, hermano, no debemos estar ajenos, ¿verdad?, a todas estas potestades, principados, gobernantes de las tinieblas. Pero Cristo venció sobre ellos, hermano. Cristo venció sobre esto. Y en primer lugar vamos a ver que esta victoria ya había sido predicha. La victoria predicha la encontramos ahí en Génesis, por favor, si me acompaña. Génesis capítulo 3, verso 15. Por favor, si alguien lo encuentra y me puede apoyar leyendo. Génesis 3, 15. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermana, por la lectura. Lo voy a volver a leer, ¿verdad? El verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está diciendo estas palabras? A la serpiente. Dios está lanzando un juicio a la serpiente que había hecho caer al hombre en pecado. Y le dice: pondré entre ti y la mujer enemistad, y entre tu simiente y la simiente suya. Y aquí predice la victoria de Jesucristo, y Dios mismo anuncia en el huerto del Edén que Cristo iba a salir triunfante. Gloria a Dios. Vamos a esperar a que pase el tren un momento, hermanos, por favor.
te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Para matar a una serpiente, ¿dónde se tiene que acertar el golpe, hermano? En la cabeza. Y aquí Dios, ¿verdad?, está prediciendo esa victoria de Jesucristo sobre la serpiente, sobre Satanás, y le dice: esta te va a herir en la cabeza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ese momento, hermano, es un momento trágico para el hombre. El hombre en ese momento lo está perdiendo todo. Está perdiendo la salvación, ¿verdad?, que ya tenía y disfrutaba. Estaba perdiendo la comunión con Dios. Estaba perdiendo el propósito por el cual Dios había creado al hombre. Lo estaba perdiendo todo en ese momento. Se da cuenta que estaba desnudo, huye de la presencia de Dios. Dios lo maldice, ¿verdad?, al hombre y a la tierra, y le dice: con el sudor de tu frente trabajarás, espinos y cardos te producirá la tierra. Va a ser una tierra infructuosa por tu culpa. Había perdido todo el hombre, mas sin en cambio Dios, ¿verdad?, no deja solo al hombre y predice la victoria del hombre y de la humanidad sobre el pecado. ¿A través de quién? De la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer, hermano? Cristo. ¿Sí lo puede decir? ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. ¿Por qué Cristo, hermano? Se hizo hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el Dios Todopoderoso tomó forma humana. Porque el Dios Todopoderoso se hizo carne por amor a nosotros. Porque se despojó de su divinidad, hermano, y habitó entre nosotros. No sé si lo logramos entender, pero Él es el Hijo del Hombre. Él es de la simiente de la mujer. Él es nuestro representante y Él es nuestro sustituto ante Dios. Amén. Se hizo carne esa simiente de la mujer para derrotar al enemigo, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces la victoria de Dios ya estaba predicha. Ya estaba determinado que un día Jesucristo iba a vencer por nosotros. Pero esta victoria tuvo un inicio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y vemos la victoria iniciada a través del ministerio de Jesucristo. ¿Cuándo inicia la victoria de Jesús sobre la maldad? ¿Cuándo inicia la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre Satanás? A través de su ministerio. Cuando Jesucristo, ¿verdad?, va al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo descendió como en forma corporal de paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y a partir de ese momento, ¿verdad?, Jesús sale a predicar sanidad a los enfermos. Y entonces la maldad empieza a retroceder. Porque es por culpa del pecado que vienen las enfermedades. ¿Por qué el hombre se enferma? ¿Por qué el hombre muere? ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué el hombre padece? Por culpa del pecado, hermanos. Por culpa de la maldad del mismo hombre. Pero cuando Cristo viene, Cristo empieza a sanar a los cojos. Cristo empieza a sanar a los leprosos. Cristo empieza a devolverle la vista a los ciegos. Cristo levanta a los muertos. Cristo sana. Cristo liberta. Cristo echa fuera a los demonios. Y entonces el hombre empieza a ser libre del imperio de Satanás. Y aquel endemoniado que tenía una legión de demonios es libre y empieza a predicar a Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ahí empezamos a ver que Cristo vino a vencer, Cristo vino a derrotar, Cristo vino a triunfar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cristo, ¿verdad?, empieza su ministerio.
y las tinieblas empiezan a retroceder y Cristo empieza a decir: el reino de Dios ha venido, el reino de Dios se ha establecido, porque Dios me ha ungido para libertar a los cautivos, para dar libertad a los cautivos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y vemos que hubo intentos por Satanás para vencerlo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús nace, ¿verdad?, y los magos que venían de Oriente se presentan ante Herodes, Satanás mueve el corazón de Herodes para matar a los niños. ¿Por qué? Porque Satanás quería destruir a Cristo. Y cuando Cristo ya es un joven, Satanás se le presenta y lo tienta en el desierto, porque Satanás quería destruir a Cristo. Y cuando Cristo, ¿verdad?, está a punto de ir a la cruz, Satanás se presenta a través de Pedro y trata de disuadirlo y decirle: no vayas a la muerte. Pero Jesucristo dice: cállate, Satanás. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Jesucristo? Porque aunque lo intentaron derrotar, Jesucristo, hermano, venció. Jesucristo venció. Y las obras de Satanás y el imperio de Satanás empezó desde ese momento a derrumbarse. Vemos a discípulos, cuando Jesús viene, vemos a sus discípulos predicando. A sus discípulos, dice la palabra de Dios, que iban de dos en dos y se gozaban porque los endemoniados, hermanos, los demonios se sometían, porque oraban por los enfermos y los enfermos sanaban. Y esa victoria es para nosotros. Nosotros podemos ir a los oprimidos, a los enfermos, hermano, y estas cosas van a suceder. Y ahí es cuando inicia la victoria de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, en primer lugar, esta victoria ya había sido predicha por Dios mismo en el Antiguo Testamento. A través del ministerio de Jesucristo, cuando Él empieza a predicar y empieza a anunciar el reino de Dios a la edad de 30 años, la victoria comienza. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero esta victoria, hermano, es obtenida de manera definitiva en la cruz de Cristo. Leamos por favor Colosenses, hermano, capítulo 2, verso 13. Colosenses, si alguien lo encuentra antes, le agradeceré que lo lea. Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Amén, gloria a Dios, hermano. 2, 13 al 15. El 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¡Aleluya! Sobre ellos en la cruz. Gracias, hermana. Gracias, hermana, también por apoyarme con la lectura. Y dice: estando vosotros en vuestros pecados, ¿verdad?, muertos en nuestros pecados. Dice el verso 14, lo que hizo Cristo, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Había, hermanos, que un acta, una deuda que pagar. Esta acta de los decretos que había contra nosotros nos era contraria. Era un documento, ¿verdad? Está usando aquí el apóstol una metáfora acerca de un documento que existía en el cual nos acreditaba como deudores. Esa acta de los decretos nos acreditaba como, ¿qué, hermano? Como deudores. Y era a través de esa acta, de ese documento, que nosotros no teníamos oportunidad ni acceso a la presencia de Dios. Y cuando nos presentáramos delante de la presencia de Dios, esa acta nos iba a condenar y nos iba a decir: ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a la vida eterna porque aquí está que eres deudor.
Y Dios iba a decir: mira, me debes y tienes que pagar. Y la forma en la que tienes que pagar es a través de tu vida. Y estábamos, ¿qué, hermano? Estábamos condenados a un castigo eterno. Estábamos condenados a padecer un infierno. Estábamos condenados a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y ese documento atestiguaba en contra de nosotros. Dice la palabra de Dios que nos era contrario. Pero ¿qué hizo Cristo? La anuló. Ya no tiene potestad sobre nosotros esa acta, porque ha quedado cancelada, ha quedado anulada, ha quedado sin potestad sobre nosotros. Dice, anuló el acta de decreto que había contra nosotros, ¿verdad? Quitándola de en medio. ¿Y qué hizo, hermanos? Y la clavó en la cruz. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque era costumbre que los criminales se pusiera algo que llamaban los romanos el titulus. El titulus era una carta donde decía: este hombre fue sentenciado por esto, estos son sus crímenes, esto es lo que cometió, es un asesino, es un sedicioso, es un rebelde. Y esos pecados o esos actos de maldad que por los cuales eran incriminados se ponían en la frente cuando era ejecutado por crucifixión un hombre. Y Jesucristo, hermanos, también tenía esos títulos, pero no eran los de Él, no eran sus pecados, eran mis pecados los que estaban ahí. Eran tus pecados, eran tus crímenes, eran tus maldades, era tu inmoralidad, era mi inmoralidad la que estaba ahí, hermanos. Mas sin en cambio Cristo la tenía ahí y la clavó junto con su cuerpo en la cruz, para que no tuviera poder sobre nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Cristo anuló todo eso y lo clavó en la cruz. Entonces, en la cruz, en primer lugar, paga por nuestros pecados. Pero no solo hace eso. Vea el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Estaba triunfando. En la cruz Cristo estaba despojando. ¿Qué es decir, hermano? Les estaba quitando sus armas, les estaba quitando su potestad, les estaba quitando su honra, les estaba quitando su dignidad a estas potestades. Gracias, hermano. Glorifique al Señor, hermano. Porque Cristo había de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Lea por favor Hebreos 2. Aleluya. Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos capítulo 2. Gracias, hermana. Aquí vemos la victoria de Cristo. Dice que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, ¿dónde vence Cristo, hermano? En la cruz, en su muerte. La muerte de Cristo es la muerte de la muerte por la muerte de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Parecen trabalenguas, ¿verdad? Pero es la muerte de la muerte por la muerte
de Jesucristo. Así lo expresaba un teólogo muy famoso. Y aquí lo vemos en este versículo: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. Estábamos, hermano, ¿qué? Sujetos a servir ¿a quién? Al diablo, por temor a la muerte. Mas sin en cambio Cristo vino y lo despojó de sus armas, le quitó toda potestad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y a través de su muerte triunfó en la cruz del Calvario. Vemos que entonces cuando dice, y aquí me llama mucho la atención, hermano, cuando dice, y los exhibió públicamente. Es decir, en ese momento, en el momento preciso de su muerte, Cristo estaba exhibiendo a las potestades de maldad. Y aquí nos podemos preguntar, ¿cómo ocurrió esto? ¿Fue de una manera mística? ¿Fue algo invisible? ¿Algo que no pudieron ver? Pero vea que la palabra de Dios es explícita en decir que los exhibió públicamente. Es decir, que todo mundo lo pudo ver, todo mundo lo pudo presenciar, todo mundo lo pudo apreciar. Y es que hubo una batalla, hermanos, entre Cristo y los poderes del mal. Y la última batalla empezó desde el Getsemaní, cuando Jesucristo estaba ahí de rodillas, orando al Padre y sudando gruesas gotas de sangre. Ahí empezó la agonía de Cristo y ahí empezó la lucha. Y Jesús decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Ya no quería ir nuestro Maestro, ya no quería presentarse ante la cruz, no por temor a la muerte, sino por temor a la ira de Dios. Y decía: Padre, si es posible, páseme de mí esta copa. Pero Cristo decía: pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. Y esa guerra, ¿verdad?, continuó, esa batalla. Cristo siguió luchando. Cuando su amigo lo traiciona, sigue luchando. Cuando es presentado ante el Sanedrín, sigue ahí luchando Cristo. Y ante Poncio Pilato, ¿verdad? Y cuando es lastimado por esos latigazos y es puesta esa corona de espinas, Cristo sigue luchando. Pero tal parece que Cristo no se defendía. No se defendía el Maestro. Le escupían el rostro, le abofeteaban la cara, lo golpeaban, hermano, lo lastimaban. Pero la palabra dice que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Molido fue por nuestros pecados Jesucristo, pero enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué, hermano? Porque ahí estaba Cristo peleando, estaba Cristo combatiendo y estaba exhibiendo la maldad a través del bien. Porque estaba siendo obediente. ¿Qué estaba haciendo Cristo, hermano? Estaba siendo obediente. Dios le dijo: tienes que morir, tienes que ir a la cruz, no va a pasar de ti esta copa, tienes que obedecer. Y Cristo estaba demostrando que como hombre se puede obedecer a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Como hombre se puede obedecer a Dios. Y estaba exhibiendo públicamente que el hombre no es desobediente, el hombre puede ser obediente a Dios, aunque le cueste la vida, aunque lo escupían, aunque lo volteaban. Cristo exhibió el amor y le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y venció con el amor al odio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y venció, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios que Cristo fue exhibido públicamente, fue ahí, ¿verdad?, en la cruz, desnudo,
La palabra de Dios dice que fue molido por nuestros pecados, fue desfigurado. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Estaba irreconocible su cuerpo ahí colgado del madero, irreconocible, lleno de sangre, lleno de golpes, lleno de moretones. Ahí se encontraba Cristo, hermano, colgando de esa cruz. Mas sin en cambio Cristo dice, ¿verdad? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué hizo en ese momento? Triunfó el amor sobre el odio. Y cuando estaba ante Poncio Pilato, este gobernador romano, Cristo pudo haber dicho, ¿verdad? O haber pedido legiones de ángeles. Él mismo lo expresa así, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Y en ese momento Jesús pudo haber pedido legiones de ángeles, y ángeles del cielo hubieran bajado y hubieran exterminado a todos los romanos, y hubieran exterminado a todos sus enemigos. Pero Jesucristo no hizo gala del orgullo, ni de la vanidad, ni de su autoridad divina, sino que fue, ¿qué, hermano? Humilde. Y a través de la humildad venció la soberbia, venció el orgullo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Filipenses 2:8, vea lo que dice. Por favor, si me acompaña, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se Sí. humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, hermana. Y estando como hombre, dice la palabra del Señor, se humilló, haciéndose, ¿qué, hermano? Obediente. ¿Hasta qué punto fue obediente? Hasta la muerte. Gloria al Señor. Romanos 12:21, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice: No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gracias, hermano. No seamos, hermano, que vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo venció Jesucristo en la cruz del Calvario? Con el bien, haciendo el bien. Cristo en la cruz se negó a desobedecer. Se negó a desobedecer, hermano, y fue obediente hasta morir. Cristo en la cruz se negó a odiar a sus enemigos. No había odio en Cristo para aquellos que lo estaban crucificando, ni tampoco había odio hacia nosotros, porque por nuestros pecados estaba lleno a la cruz. No había odio, sino que había perdón para todos. Cristo en la cruz se negó a usar su poder y se humilló a sí mismo para demostrarnos que es posible ser manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque nos estaba dando la más grande lección de todas el Maestro en la cruz. En la cruz es donde Cristo pone en práctica todo lo que nos enseñó. Amén. Y el Maestro da ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas. El Maestro nos enseña no con palabras, sino se nos enseña con el ejemplo. Y dice: ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Debemos de aprender a vencer el mal con el bien. Cristo vence con la obediencia, con amor y humildad. ¿Sí? Con el amor venció al odio, con la humildad al orgullo, con el perdón y la obediencia venció a Satanás. Satanás, hermano, lo quería destruir, pero Cristo fue obediente y eso lo llevó a la victoria.
Entonces, la victoria, hermanos, es obtenida ¿en qué momento? En la cruz del Calvario. Ahí despoja a los principados, despoja a Satanás a través de la muerte, el imperio de la muerte. Amén. Y vemos por último punto la victoria confirmada y proclamada, en donde se confirma esta victoria y se da esta proclamación en lo que leíamos en un inicio, ¿verdad? Vayamos por favor ahí a Lucas, leamos lo que dice Lucas capítulo 24, un paralelo, ¿verdad?, del versículo que leíamos, verso 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién, hermano? Al que vive, gloria al Señor. No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Qué hizo Cristo? Resucitó. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A que no debemos de considerar la muerte o la cruz de Cristo como derrota. Ciertamente Cristo pareciera ver, ¿verdad?, que en la cruz es derrotado. Pero recuerde que lo débil de Dios es más fuerte que el poder del hombre. Así lo dice la Escritura. Lo débil de Dios es más fuerte que el poder del hombre. Y en esa debilidad, Cristo, ¿qué hizo, hermano? Venció. Obtuvo el triunfo, obtuvo la victoria. Entonces no debemos de considerar a la cruz como derrota y a la resurrección como victoria. Ambas son victoria para Cristo. ¿Sí? Solo que en la cruz la victoria fue conquistada. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario, hermanos? La victoria fue obtenida. La victoria fue conquistada en la cruz del Calvario, y la resurrección solamente es una confirmación de que Cristo venció a la muerte. Por eso la muerte no lo pudo retener, porque Él ya había vencido a la muerte. Y dice Jesucristo: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo, yo la doy, porque tengo el poder para darla, pero también tengo el poder para volverla a tomar. Y Jesucristo al tercer día se levanta victorioso, porque ya había triunfado, había despojado, había vencido. Y entonces la resurrección es una confirmación de que la cruz de Cristo fue efectiva, de que la cruz de Cristo es eficaz, de que la cruz de Cristo tiene poder y autoridad para borrar nuestros pecados, de que la cruz de Cristo nos lleva al cielo, de que la cruz de Cristo nos reconcilia con el Padre. Es una confirmación de que Jesucristo está en el cielo intercediendo por nosotros, y reina, y vive, y gobierna, y vendrá, y reinará por los siglos de los siglos, hermano. Cristo reina, Cristo vive, Cristo viene y reinará por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Desde un aplauso fuerte al Señor. Era imposible. Glorifica al Señor, hermano. Era imposible que la muerte lo detuviera. En la resurrección, gracias, glorifica a Dios, hermano. En la resurrección de Cristo, ¿verdad? Los enemigos, es demostrado que sus enemigos son puestos debajo de sus pies. Y aquí es importante hacer hincapié en esto. Cuando hablamos de resurrección, es inevitable hablar de la muerte de Cristo, ¿cierto? Para que haya una resurrección es obvio que antes tuvo que haber una muerte. Y estos dos hechos, y cuando estudiamos, ¿verdad?, cuando estaba estudiando el tema, siempre van en conjunto. Porque Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Es algo inseparable. Cristo murió
y resucitó. Amén. Y la tumba está vacía. Entonces, en la muerte triunfa, pero en la resurrección era esencial, porque confirma la eficacia de su muerte y declara con poder que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Veamos Romanos, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, ¿por medio de qué, hermano? Por la resurrección de entre los muertos. ¿En qué momento Cristo es declarado con poder el Hijo de Dios y por medio de qué podemos tener la convicción de que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios? En la resurrección. El Hijo de Dios, triunfante y victorioso. 1 Corintios 15:2. Vemos algo igual. Perdón. 15:12, por favor, hermana, el 12. Perdón. Sí, así es. Voy a decir gracias, hermano, voy a seguir leyendo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y aquí está lo que quiero hacer hincapié. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Cristo no se hubiera levantado de los muertos? Vana sería, en vano estaríamos aquí. No serviría de nada y vana sería nuestra predicación. Pero entonces la resurrección es garantía de que Cristo ha triunfado. La tumba vacía es garantía de que Cristo reina y reinará por los siglos de los siglos, y también es garantía de que un día nosotros resucitaremos y reinaremos con Él. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Gloria a Dios. ¿Qué nos da la resurrección? Una esperanza viva, amén, una esperanza viva, dice el verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La resurrección, hermano, es esa victoria confirmada y proclamada que nos da garantía de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo triunfó, de que Cristo, hermano, un día nos hará reinar con Él. Esa es nuestra esperanza. Y entonces, como conclusión, debemos de disfrutar esa victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Hermano, la palabra de Dios es muy clara en enseñarnos que Cristo ya venció. Cristo despojó a Satanás. Es verdad que Satanás sigue teniendo poder y sigue teniendo autoridad sobre este mundo. Y es más, aún nuestra carne, incluso a veces, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué hace nuestra carne con nosotros? Nos lleva a caer. Pero dice la palabra del Señor: pero ya no se enseñoreará más de vosotros el pecado. Ya no se puede, ¿qué, hermano? Enseñorear más el pecado, porque ahora ¿quién es nuestro Señor? Cristo es nuestro Señor. Y Cristo, tú eres mi Señor. Por lo tanto, el pecado ya no se puede enseñorear más de ti. Ya no tiene autoridad. La muerte ya no tiene más autoridad. Por eso, hermano, cuando nos presentemos en aquel día inevitable ante la muerte, no lo hagamos con temor,
Porque los primeros cristianos, hermano, iban con valor al circo romano, y aunque venía el león a devorarlos, ellos estaban cantando y alabando al Señor, porque la muerte ya no tenía potestad sobre ellos. Y cuando eran colgados en las calles de Roma para ser quemados y usados como lámparas, ellos glorificaban y entonaban alabanzas a Dios, porque la muerte ya no tenía poder sobre ellos. Por eso, hermano, no tengamos temor a la enfermedad, no tengamos temor a la muerte, no tengamos temor a Satanás, no tengamos temor a los demonios, no tengamos temor de predicar a Cristo, porque eso ya no tiene potestad sobre nosotros. Cristo venció en la cruz y su victoria es anunciada en su resurrección. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ejemplo nos dejó, hermano. Él fue obediente hasta la muerte. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Obedecer a Dios. Pongámonos de pie, se nos acabó el tiempo, hermano, y hagamos esta oración al Padre. Digámosles, en esta hora, glorifica a Cristo, hermano. A eso hemos venido a este lugar. Y yo te voy a invitar que con tus propias palabras y con todas tus fuerzas le des gracias a Jesús. Si tú entiendes lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y si tú entiendes lo que representa la resurrección para nosotros en esta hora, glorifícale, exáltale, bendícele, dile gloria.